Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos un videíto de esos que nos gustan tanto, ¿no? Y es 10 nuevos trucos en CorelDRAW, así que disfrútenlo. Muy bien, para empezar, el primer truco es muy sencillo, aunque bastante útil. Vamos a crear un cuadrado por acá. Vamos a darle un color, ¿correcto? Y vamos a crear otro cuadrado más pequeño, tal vez dos. Vamos a darle un color por acá amarillo. Y a este vamos a darle un color verde. Vamos a tomar el cuadro rojo, clic derecho, y vamos a decirle orden y traer hacia adelante, ¿cierto? Estos dos vamos a colocarlos por dentro. Ahora, el truco es poder seleccionar estos cuadrados que están por debajo de nuestro cuadrado rojo sin necesidad de mover el cuadrado rojo. Vamos a decirle P y pues eso lo vamos a hacer muy simple. Vamos a ir a la ventana de ver, correcto, le decimos líneas de dibujo, con eso nos revela las líneas, y si seleccionamos directamente sobre la línea del objeto podremos seleccionarlo, correcto, y moverlo de la misma manera. Eso nos va a permitir trabajar con varios objetos a la vez y podremos seleccionarlos sin problemas. En el siguiente truco vamos a copiar las características de un objeto y pasarlas a otro objeto. ¿Cómo haremos eso? Bueno, vamos a crear por ejemplo un texto por acá. Bien, y vamos a darle varias características. Por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más grande, correcto. Vamos a disminuirle el kerning por acá y vamos a hacer por ahí, darle un color además, y vamos a adicionalmente darle un color de línea, ¿cierto? Vamos a darle color de línea por acá. Bien, y ahora lo que haremos será crear un segundo texto. Por ejemplo, vamos a darle control D para duplicarlo, ¿cierto? Seleccionemos cualquier otro texto, por ejemplo acá. Muy bien, y vamos a quitarle todas esas características. Correcto, entonces en esencia estos dos textos son muy distintos. Entonces, ¿cómo hago yo para copiar las características de este texto y pasarlas a este texto? Simplemente seleccionamos el texto al que queremos darle las características, le decimos edición, copiar propiedades de, y seleccionamos las características que queramos copiar. Es decir, en este caso copiaremos las propiedades del texto, copiaremos el relleno, copiaremos el contorno y también copiaremos la pluma del contorno. Darle a aceptar y nos señalará con una flecha el objeto al que queremos copiar, y al darle clic simplemente se transferirán todos los datos que acabamos de copiar. Esto también se aplica a objetos. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado por acá, ¿sí? Le damos un color y tiene pues una línea, ya tiene una línea. Incluso si tiene un degrade, por ejemplo, vamos a darle un degrade por acá a amarillo, por ejemplo, y yo tengo otro cuadrado, en este caso por acá, y pues también puedo utilizar esta técnica acá. Simplemente voy a edición, copiar propiedades de, aceptar, y transferirá todas las características de ese objeto al siguiente objeto, no importa si es un objeto o es un texto. Ok, el siguiente truco viene bien para poder seleccionar también objetos, pero a veces cuando tenemos un objeto, por ejemplo por acá, y tenemos otro objeto por acá, ¿cierto? Y empezamos a seleccionar el objeto y de alguna manera empezamos de forma errónea. Por ejemplo, si nos equivocamos y empezamos por acá, ¿cierto? Solo vamos a seleccionar este objeto y bueno, lo lógico sería simplemente ir acá y devolvernos a seleccionar el objeto. Pero hay un truco muy simple, y es cuando nos equivoquemos en la selección, simplemente sin soltar el clic izquierdo damos clic derecho y podremos mover esa selección de manera completa para poder finalmente seleccionar nuestros dos objetos a la vez. Ya todos conocemos el truco del power clip, es decir, situar un objeto dentro de un contenedor. Vamos a tomar por ejemplo nuevamente nuestro cuadrado, vamos a crear un círculo y nosotros podremos incrustar de alguna manera este objeto y ponerlo dentro de este otro a modo de contenedor. Esto lo hacemos de esta manera. Vamos a ir directamente a objeto, vamos a decirle power clip, situar dentro de marco, y vamos a decirle acá. Entonces ya es bastante conocido esto, pero nosotros podemos acceder a estas opciones
para poder editar nuestro Power Clip de alguna manera mucho más rápida y eficiente, y es de la siguiente forma. Teniendo el objeto seleccionado, vamos a darle doble clic en cualquier ubicación, ¿sí? Y así entraremos al Power Clip para poder hacer la edición, y para poder salir rápidamente simplemente nos dirigimos hacia la parte de abajo del Power Clip y le decimos detener la edición del contenido, y listo. De esta manera podremos entrar rápidamente y salir rápidamente del Power Clip. En ocasiones, cuando tenemos un objeto que tiene una línea definida, por ejemplo, vamos a colocar un texto por aquí, correcto. Tenemos un objeto con un color y una línea definida, por ejemplo. A veces pasa que al momento de disminuir ese objeto, la línea del contorno no se escala con el objeto. Vamos disminuyendo y esa línea va aumentando. De igual manera, cuando hacemos más grande el objeto, esa línea continúa teniendo el número de puntos que le dimos la primera vez. Nosotros podemos decirle que escale con la línea. También se puede escalar con el objeto. Vamos a hacer eso muy simplemente. Vamos a decirle acá, una vez que ya tengamos el objeto listo con el punto de la línea que queramos, por ejemplo ahí, vamos a ir a la parte inferior derecha, vamos a darle doble clic por aquí y vamos a decirle aplicar escala con el objeto. Cuando le decimos aceptar, ya automáticamente la línea se va a escalar con nuestro objeto, como nos podemos dar cuenta. Eso aplica tanto para disminuirlo como para aumentarlo. Si nos damos cuenta, la línea no cambia de grosor. A veces queremos cambiar nuestros objetos de tamaño, colocando, digamos, el tamaño directamente acá numéricamente, ¿no? Vamos a cambiarlo a centímetros para hacerlo un poquito más fácil, y vamos a crear, por ejemplo, un rectángulo. Ese rectángulo tiene unas medidas específicas, ¿no? Y pues en ocasiones necesitamos sumar esas medidas a otras, es decir, incrementar el tamaño de una manera muy precisa. Para eso podemos simplemente seleccionar donde tenemos una de las dos medidas, por ejemplo en este caso, y vamos a decirle, en el caso de que queramos sumarle, vamos a decirle la tecla de más, ¿sí? Y vamos a darle el valor que queramos sumarle. En este caso podemos decirle unos 22 centímetros, y a darle enter, nuestro objeto incrementará su medida horizontal en esos centímetros que acabamos de darle. Lo mismo aplica para la medida en altura, es decir, si nosotros, por ejemplo, queremos restarle, simplemente le decimos la tecla de restar, y le decimos también el valor que queremos restar de él. Por ejemplo, en este caso, restémosle unos 2 centímetros, y automáticamente nuestro objeto también adquirirá esa forma. Cuando tenemos un texto, por ejemplo, podemos cambiar el kerning de manera rápida, y podemos también cambiar el interlineado también de manera rápida. Vamos a colocar un texto, por ejemplo, y vamos a decirle, por ejemplo, otro texto. Por ejemplo, tenemos un texto compuesto por dos líneas, y podemos cambiar esas dos líneas de manera muy sencilla. Simplemente seleccionamos la herramienta de forma, ¿sí? Y podemos cambiar con la flechita que está en la parte inferior derecha, perdón, podemos cambiar el kerning de manera tanto en disminución como en anchura, ¿no? Lo mismo podemos hacer con esta flechita que está aquí, y al seleccionarla también podemos variar el interlineado de esos dos líneas, ¿no? Y aquí pues se nos presentan estos pequeños nodos con el que podemos variar el interlineado de manera manual. Si queremos rodarlos, por ejemplo, por acá, podemos hacerlo perfectamente, ¿sí? Y el texto conservará la forma que le demos. En ocasiones, cuando utilizamos colores, tenemos la ventaja de utilizar esta barra que está acá, que es una guía rápida de color, y esta guía lo que va a hacer es que nos va a permitir ir agregando los colores que registremos dentro del archivo. Es decir, cada vez que seleccionemos un color nuevo, esa línea de guía nos va a ir agregando el color para que posteriormente lo podamos emplear. Pero, por ejemplo, si utilizamos un color de degradé, el segundo color no lo va a agregar, debido a que pues esta línea guía no soporta los dos colores a la vez. Pero nosotros podemos agregar ese color para reutilizarlo en cualquier momento. Simplemente seleccionamos el objeto, lo arrastramos hasta la línea guía, y automáticamente tendremos el segundo color que acabamos de agregar disponible para utilizarlo en una próxima oportunidad. En ocasiones, cuando estamos utilizando
diseños o empleando diseños en los que se necesiten medidas reales, o sea, yo poder ver la medida real de mi diseño dentro del programa, o sea, es decir, que en la pantalla se presente esa medida. Es difícil porque a veces pues la pantalla tiene su escala y para nosotros es un poquito más complicado llegar a la escala real. Nosotros podemos hacerlo simplemente, por ejemplo, si creamos un cuadrado, por ejemplo, por acá, y le decimos que tiene una medida específica, vamos a cerrarlo por acá, le decimos que tiene una medida específica, por ejemplo, de 9 por 9 centímetros. Es decir, teniendo ese cuadrado, nosotros podemos llegar a ver la medida real de ese cuadrado simplemente tomando la herramienta de zoom y colocándole por acá el 100% de la vista. Con eso, ese cuadro adoptará esa medida de 9 por 9 visualmente. Eso nos va a permitir trabajar, por ejemplo, tarjetas de presentación y otras cosas que en ocasiones necesitamos que se vean al tamaño real para poder diseñar. Cuando tenemos dos textos separados por un espacio, podemos separar los dos textos. Es decir, podemos separar esta línea de acá con esta línea de acá, convertirla en dos textos distintos, simplemente con el comando Control K. En ese momento tendremos las dos líneas por separado. Pero ¿qué pasa si quiero reunirlas nuevamente? Si quiero pegar este texto con este otro texto nuevamente. Esto es algo un poquito complicado de hacer, debido a que pues tendría que seleccionar todo el texto, cortarlo de acá, ir acá, darle nuevamente el espacio y luego pegarlo. Y pues para textos largos esto es un poco engorroso, ¿no? Pero nosotros podemos hacer algo un poquito más dinámico. Y es de la siguiente forma: vamos a seleccionar primero el objeto que queremos agregar y luego el texto final. Vamos a decirle objeto, combinar, y de esta forma ambos textos volverán a estar unidos. Eso podemos aplicarlo también a múltiples capas de texto, es decir, si tenemos más de una o más de dos, ¿sí? Por ejemplo 4, podemos ir seleccionando 1, 2, 3 con la tecla Shift, 4, y luego al decirle objeto combinar, el texto se combinará y quedará otra vez en una sola línea de texto lista para editar. Y eso ha sido todo con 10 nuevos trucos de CorelDRAW. Como siempre, espero que les haya parecido de utilidad toda esta información y nos vemos en el próximo video.